De vuelta en Conectados, ahora con la grata presencia del doctor Nicolás Giri y de Yanina Marangoni, ambos de la Unión Cívica Radical Diversidad. Todo una nueva, desde hace unos cuantos años, pero es la más novedosa, el más novedoso frente nuevo que tiene el Partido Radical en su búsqueda de tener una presencia y representar a todos los sectores de la vida argentina, ¿no es cierto? Sí, así es. Mira, buenos días primero y buenos días. El 27 de mayo fue la convención nacional de este año y ahí nos incorporaron, si bien la organización tiene 10 años, nos incorporaron plenamente como una organización partidaria y tenemos representantes en todos los organismos de gobierno del partido y eso es una muestra de compromiso político del partido con la ampliación de derechos. Históricamente somos el Partido de los Derechos Humanos. Así es. En esto nos faltaba formalizar un poco, pero el trabajo lo veníamos haciendo y la verdad que el paso que dio la convención hace un par de meses fue fundamental y para nosotros una gran satisfacción, un reconocimiento hacia adentro, un reconocimiento enorme, pero hacia afuera un espaldarazo para todo el trabajo político que venimos haciendo y que queremos seguir continuando. Entonces, Juventud, OTR, Franja y UCR Diversidad, UCR Diversidad, ¿no es cierto? Así es. Bien, y Yanina es nuestra representante local. Así es, sí. Empecé como coordinadora, a medida que el espacio se iba formalizando un poco más, pasé a ser la presidenta, ahora soy delegada por parte de la provincia y también actualmente estoy en la Mesa Nacional junto a Nico como tesorera. Bien, buenísimo. Bueno, vos sos el presidente, ¿no? Es. De esta instancia abarcativa, superadora, convocante, desafiante. Sí, Porque muy desafiante. Hay que desafiar paradigmas muy anquilosados y resistentes, ¿no? Mira, creo que tenemos un doble trabajo, hacia adentro del partido y hacia afuera. Hacia adentro del partido para que todas las personas que lo integramos vivamos como propios la necesidad de modificar y modernizar discursos. Y hacia afuera para mostrarnos, porque la verdad que cuando uno hace política tiene que aprender a reconocer la realidad. Muchos de los discursos de la ampliación de derechos, de la última generación de ampliación de derechos, la gente que no hace política no lo vinculaba con la UCR. Y eso para los que hacemos política es algo que tenemos que prestar atención porque hay que saber posicionarse y hacer autocrítica. Pero estamos, con todos estos pasos que estamos dando, estamos recuperando espacios y sobre todo, si uno quiere, como vos dijiste, representar a todo el espectro social, tiene que demostrar que está dispuesto a hacerlo. Poner el cuerpo y darle para adelante. Yo también soy radical y bueno, en su época recuerdo que el chiste era, bueno, llegaron las chicas, bueno, que vayan a hacer las empanadas, ¿no es cierto? Es casi un tópico humorístico allá. Así como los judíos se hacen chistes de judío y se ríen de sus propias cosas, los radicales nos reímos de nuestro mismo machirulismo histórico, que hoy está perdiendo terreno en forma muy notable, ¿no? ¿O no? Yo digo que sí. Bien. Hace poco estuve en Bariloche en el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, fui porque era la primera vez que nuestra organización participaba orgánicamente y ahí mismo dije, si bien por supuesto personas, dirigentes machistas hay en todos lados, eso no se elimina de la noche a la mañana, sí estamos en un partido que hace poco incorporó diversidad, sí estamos en un partido que avala y apoya encuentros como el Encuentro Nacional de Mujeres, somos el único partido que tiene esa estructura de diversidad, el único partido de América Latina que lo tiene como parte de su organización de gobierno. Por lo tanto, el tema ese de que tenemos un partido de machirulos y qué sé yo, dirigentes hay, machirulos hay en todos lados. Vos me vas a decir que en el peronismo no hay machirulos. Entonces, pero lo vamos corrigiendo poco a poco. Y sobre todo con la idea de tender puentes. Yo digo que pertenezco a un activismo que las piedras no son para tirarlas en una plaza, sino para construir puentes. Bien. Tampoco podemos cambiar los paradigmas de la noche a la mañana. Eso no quiere decir que no trabajemos día a día para hacerlo. Diversidad. Diversidad en tus palabras. ¿A dónde apunta el activismo radical de la UCR Diversidad? Mira, en un partido que le gustan tanto las internas, nosotros, viste, vos acabás de decir que los judíos hacen chistes, sí. Bueno, nosotros también, viste, hay 2 radicales, hay 3 internas y todo lo demás. Creo que más que ir por la definición tradicional de las diferencias que puede implicar la diversidad, en realidad lo que tenemos que empezar a reconocer es que todos somos únicos
y de esa unicidad que tenemos surge la riqueza enorme de reconocer al otro y de juntos sumar. Yo soy papá de 2 nenas con discapacidad. Ajá. Y he aprendido por mi cuero, por el cuero de la defensa cotidiana de derechos, que la diversidad abarca una tan amplio espectro de situaciones. Estamos en una provincia con muchas comunidades aborígenes, los abarca también. Es decir, todos aquellos que salen de la heteronorma, de lo normal, de lo que se supone que somos, pero que no somos, porque somos todos distintos. Es decir, hay un esfuerzo por meternos a todos en los mismos patrones de conducta, o raciales, o sexuales, o en fin, laborales o políticos. Acá en esta provincia te dicen, si no pensás como nosotros, sos un traidor a Formosa. Imagínate, ¿no? El pensamiento. Anda a hablar de diversidad en Formosa. Acá lo que más se sufre en Formosa es la diversidad. ¿Te gusta la historia? ¿Te suena al espíritu del pueblo alemán? ¿Quién sí, determinaba cuál era el espíritu del pueblo alemán? Claro, Bueno. el que estaba arriba, el del bigote. Y bueno, acá también tenemos uno, peladito, sin que bigote, también, pero sí, con barbita, que es el que determina cuál es el pueblo, el pueblo para Sí, se siguen- El espíritu del pueblo. Y se siguen todavía con los estereotipos, el hombre, la mujer, nada más, pero es mucho más amplio, como vos decís. Y por suerte eso se está notando. No sé si quizás a las luchas, a la tecnología, sino más a las luchas que se vienen dando y que ahora se le dan más lugar, se pueden ver muchos más estos sectores que también existen. Ahora, que han pasado en poco tiempo, han cambiado muchas cosas, eso es innegable. Desde lo clásico, ¿no? Vos ponés un videomatch de hace 20 años y comparás con nuestros criterios culturales actuales y decís, qué barbaridad. Y nos reíamos de esto, y esto era lo más exitoso y lo más argentino, entre comillas, ¿no? El humor más nuestro era eso, ¿no? Hoy, bueno, se ha hecho justicia de alguna manera, y el máximo representante de esa clase de humor hoy no va más, ¿no? Al parecer. Ahora, eso se avanzó mucho en poco tiempo. La cuestión es si el avance ha sido consistente, si se ha hecho carne y se ha ampliado realmente en todo lo que eso significa, ¿no? A ver, si lo vemos en términos históricos, sí es muy poco tiempo, porque nosotros con algunos de los planteos que sostenemos y los cambios que vemos ahora estamos yendo en contra de 5.000 años de historia, porque en definitiva nuestra civilización tiene 5.000 años de historia y vos estás hablando de los últimos 20 años, pero puedes extender 30, 40, cuando se empiezan a hacer más visibles algunos movimientos y demás. Es nada, es un segundo en la historia. Sin embargo, puesto en el contexto de una vida humana, es casi toda una vida. Si se puede internalizar o no, y mirá, yo soy padre también de tres nenas, la más grande tiene 19, ya no es tan nena, y la verdad que lo que veo que en la generación de ellas, afortunadamente, hay un montón de cosas que para nosotros fueron un proceso de transformación que ellas ya la tienen incorporada. Es algo así como aprender a usar el control remoto que nuestros abuelos no tenían idea, o que yo ahora no tengo idea cómo mis hijas manipulan algunas cuestiones de las tecnologías. Lo mismo lo podemos trasladar a cosas que tienen incorporadas. Digamos, para mis hijas no hay ninguna cuestión extraña que sus compañeritas tengan novia, que un compañerito tenga novio, y tienen muy incorporado lo que a lo mejor hace 20 o 30 años atrás, vos me hablabas de tus hijas, era el chiste fácil con alguna discapacidad, hoy es la colaboración con ese compañero o esa compañera que necesita un auxilio en alguna cuestión, como todos necesitamos auxilio en diferentes cuestiones. Todos tenemos debilidades, son distintas. Algunas están más a la vista, otras menos, pero son distintas. Es un poco lo que vos decías de que somos todos distintos. Yo reitero, prefiero el concepto de únicos, y desde esa unicidad mostrar la riqueza que hay alrededor y que nos ayuda a crecer y a apoyarnos mutuamente. Por supuesto que siempre hay sectores que se resisten, por supuesto los procesos históricos, sociales no son lineales. Nosotros vine invitado también para dar una charla sobre derecho humano a la educación mañana, y en esas charlas yo siempre digo que me gusta hablar para mi mamá que tiene casi 80 años. O sea, por ahí perder un poco de tecnicismo y de puricidad técnica, pero para tratar de que alguien que viene
criada y chipeada, dirían los chicos, no sé si usa bien el término, de otra manera, formateado de otra manera y con un trayecto de vida de 80 años. Y lo que me ha hecho abrir los ojos en muchas cosas, ¿no? Tuve que hacer un recurso de amparo en la justicia federal porque una de mis hijas que tiene síndrome de Asperger quiere ser licenciada en obstetricia, ¿no? Entonces, la institución más cercana, una institución privada, la mandamos allí y le reclamamos a la obra social que contribuya con el pago de las cuotas y la matrícula. La obra social se negó y dijo, acá con la reglamentación que está vigente, las personas con discapacidad no pueden aspirar a, es decir, no les corresponde la cobertura a las personas con discapacidad para estudios superiores. No puede desarrollarse como persona. Claro, para ellos está el taller del alfarero, algo de carpintería y que cocinen chipas. Digo, no, mi hija tiene discapacidad, acá está el certificado, pero puede estudiar. Es decir, nosotros estamos planteando algo que ella puede hacer, porque el equipo interdisciplinario ha dicho, esta chica puede estudiar. Con certificado de discapacidad puede estudiar. Bueno, fuimos a la justicia y te cuento que es un caso bastante líder, porque no he encontrado otro. La Cámara Federal de Resistencia dijo, con discapacidad, siendo mujer, le corresponde la cobertura. Chau, digamos, creó un hito y ya es un paso más, ¿no es cierto? Por eso cuando leí esto de que ustedes van a hacer un curso sobre educación para la diversidad, inmediatamente pensé, personas con discapacidad y personas aborígenes que hoy, acá en Formosa, están discriminadas y que tampoco es posible pensar en un aborigen abogado, en un aborigen ingeniero, acá en Formosa digo, no estoy hablando de Neuquén, no estoy hablando de Misiones, no estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de Formosa. Acá no tenemos ingenieros aborígenes, no tenemos médicos aborígenes, no tenemos abogados aborígenes ni arquitectos aborígenes. Lo máximo que hay son los MEMA. ¿Qué son los MEMA? Unos maestros sin título que ayudan al maestro que está al frente al curso a traducir determinados conceptos a la lengua materna aborigen. Nada más. Sí, era como cuando yo conté mi experiencia en una de las primeras entrevistas, que entré a una universidad acá cuando recién se abrió la universidad privada, tenía mi grupo de estudio, una chica de la comunidad One, y de la nada un chico compañero del curso viene y le dice que qué hacía estudiando, que tenía que ir a tejer bolsitos. Que su rol era tejer bolsitos por ser de la comunidad, claro. Que no tenía que estar estudiando Derecho. Ella no podía estar estudiando en una universidad por ser aborigen. Esas cosas son las que se viven acá. Es muy duro por ahí escuchar esas cuestiones, sobre todo porque lo que nosotros hacemos... Es duro sobre todo para uno que viene del sur. Nosotros, lamentablemente, estamos anestesiados respecto a estas cosas. Tenemos que salir... Se ha naturalizado. Se ha naturalizado, por supuesto. Félix Díaz, lo ubicás, ¿no? Es un líder formoseño, orgullosamente formoseño, que me dice, mira, Gabriel, en Buenos Aires yo puedo hacer algo que en Formosa no puedo hacer. Tomar un mate con uno que no es aborigen. Porque en Formosa ningún criollo y ningún blanco va a compartir un mate conmigo, porque soy indio. Ahora, voy a Buenos Aires y puedo tomar mate con un blanco. Ellos no sienten ese rechazo, pero en mi provincia sí. Qué locura. Todo le atribuyen la frase a Sarmiento que dice que todos los problemas son problemas de educación. Y por eso nosotros hacemos nosotros militamos desde UCR Diversidad hablando siempre de derechos humanos. Después vemos las particularidades de algún colectivo y demás, pero sobre todo de derechos humanos. Por eso el derecho humano a la educación, que está reconocido en los instrumentos de las Naciones Unidas. En todos los instrumentos internacionales donde está reconocido, se habla de educación no solo como la simple transmisión de datos académicos, sino como dotar de herramientas para el desarrollo integral de las personas. Es otro concepto. En una provincia como en la que estamos, que si no me equivoco fue la última en abrir las escuelas con la pandemia, en donde el control fue tan férreo, en donde se notó un ataque directo al derecho a la educación, es importante resaltar esto y tratar de que las nuevas generaciones lo entiendan, porque la verdad, convengamos, los dirigentes no salen de un repollo, salen de las sociedades. Entonces, todas las críticas que podemos hacer a los dirigentes
Vos hablabas cómo internalizarlo. Esas cosas tenemos que internalizar para que la sociedad cambie. Sí, yo soy presidente de UCR, Diversidad, y hablemos todo lo que vos quieras del colectivo, pero fundamentalmente soy activista y me dedico a la política, y estoy convencido de que hay cuestiones básicas que cambiar, pero también hay que hacer, digamos, hincapié en que cada votante cuando va tiene una responsabilidad superior. Es parte de la solución y es parte del problema. Por repetir, yo entiendo, y en una provincia a lo mejor que depende tanto del empleo público, yo vengo de Rosario, ahí tiene otra matiz, el empleo es más privado y demás, entiendo que, porque hago política, que todos esos factores inciden, pero hay que también tratar de transmitir de que eso que se siente como tan lejano, como la Cámara de Diputados, como el Consejo de la Magistratura, como el Senado, ahí se discuten los derechos que después vamos a poder ejercer. Y sobre todo, ahí están los dirigentes que tienen la enorme responsabilidad no solo de levantar la mano para aprobar derechos lindísimos, porque yo soy abogado y te digo que tenemos en mucha discapacidad, en educación, tenemos un montón de normas que son fantásticas, pero allá arriba, en el bronce, en el mármol, cuando la bajás a la realidad, es ahí donde está la verdadera responsabilidad de los dirigentes políticos, de los dirigentes sociales y de los funcionarios. Totalmente. Y no funcionan, y funcionan mal. Por darte un ejemplo muy claro, yo tuve la suerte de estar en el Senado cuando hace muy poco se sancionó en el Senado de la Nación la ley de VIH. Quien habló por el bloque de la oposición fue Luis Naidenhoff, el senador por Formosa, que apoyaron la iniciativa, algunas correcciones hubo que hacerle, porque tenía algunas correcciones y demás, se sancionó. Todos contentísimos, hubo un solo voto en contra que fue del presidente del PRO. Todo bárbaro. A los 45 días asume Massa y recorta de esos programas 10.000 millones de pesos. Entonces, la lucha porque nosotros desde los que hacemos política acompañamos, pero la lucha en serio ahí estuvo en más de 200 organizaciones de la sociedad civil para lograr esa ley. Durante 10 años de trabajo. Se sancionó y a los 45 días un tipo de un plomazo te borra 10.000 millones de pesos. Todos sabemos que en política pública el compromiso son los fondos. Podés tener la mejor ley, que si no tenés fondos no sirve. Entonces, en esas cosas hay que hacer hincapié. Yo sé que uno en las campañas transmite ideales, bla, bla, pero a ver, hay que, muchachos, cuando votan gente que no representa los intereses de verdad de la gente, las consecuencias son esas. Totalmente de acuerdo. Bueno, Massa Massa también recortó la plata de las personas con discapacidad. Los mismos programas, 10.000 millones de pesos recortó. 45 días después de la aprobación, yo hablé solamente de esa, pero de los programas de discapacidad, todo un paquete, 10.000, es una fortuna. Yo te cuento algo. Nosotros tenemos un diputado nacional, que es Fernando Carvajal. Cuando era juez federal, llegó a sus manos el expediente de Rincón Bomba. En Rincón Bomba, el 10 de octubre de 1947, la Fuerza Aérea Argentina tuvo su bautismo de fuego ametrallando aborígenes. Murieron... ¿En qué año? 1947, presidencia de Juan Domingo Perón. Eran los Pilagá. Pilagá. Octubre Pilagá. Pilagá. Estaban allí, cerca de Las Lomitas, una localidad... Históricamente ocultada esa masacre, de todos modos. Sí. Totalmente. Acá homenajeamos y celebramos, es decir, recordamos la masacre de un fortín que en el año 19 fue atacado por aborígenes provenientes del Paraguay. Murieron 19 blancos, entre soldados y sus familias. Hay un monumento, está en los libros de historia. Ahora, nadie recuerda los miles de aborígenes que fueron ametrallados a lo nazi por y en 1947. 1947. Ya estaban las Naciones Unidas. Sí, ya... ametrallados, perseguidos con aviones por el monte. Sí, sí. Y cuando se dieron cuenta esos gendarmes de que estaban dejando testigos, salieron a cazarlos para que no haya testigos. Con fosas comunes, al estilo Ucrania. Todo eso ocurrió en el primer gobierno peronista. Primer gobierno peronista por orden directa del director de Gendarmería Nacional, que luego fue promovido por el presidente Perón. A ver, me podrán decir lo que pasa que están mal informados, lo que vos quieras. Ahora, cuando llegó el momento de enfrentarse a la realidad, todo eso se ocultó, a los que hicieron eso se los promovió, es decir, nadie asumió ninguna clase de responsabilidad. Fue 70 años después un juez federal radical, en este caso Fernando Carvajal, que dijo,
en un fallo que no tuvo mucha trascendencia, ni el partido le dio difusión, dijo, acá hay una deuda a la memoria de esta gente, que fueron salvajemente perseguidos, ametrallados, vejados, porque además se cometieron violaciones, de todo. Hoy se apeló ese fallo, y la discusión es si la palabra es genocidio o es, no sé cuál es el otro término, igualmente atroz, ¿no? O si es genocidio o es, no me acuerdo exactamente. En un caso sería imprescriptible y en el otro tendría otra consecuencia. Si es genocidio, claro, es imprescriptible. Es delito de lesa humanidad. Eso, en fin. No, ahora se me escapó el término, pero es así, es una discusión muy sutil de cómo se lo calificaría, pero la sentencia básicamente dice, esto hay que enseñarlo en los libros de historia, esto hay que decir que el Estado Nacional asume la responsabilidad de haber cometido esto, y esto hay que recordarlo, no ocultarlo. Bueno, hasta el día de hoy, en los libros de historia de Formosa, sigue ocultándose esa masacre. ¿Y qué se dice de Roca? Ah, bueno, Roca, claro. A ver, acá no es tanto, esto es una provincia donde se homenajea y se recuerda a aquellos que iniciaron la colonización. Acá no hay una crítica como ocurre en Río Negro, ¿qué hacemos con el monumento a Roca, si lo tumbamos o si lo homenajeamos? Te pregunté, ¿cierto? porque hace poco cuando te decía que estuve en Bariloche, fui al centro cívico, está el monumento al presidente Roca. Cuando me acerqué ahí, unos artesanos que estaban vendiendo me dicen, ¿qué querés mirar de este monumento? Esto hay que tirarlo, qué sé yo. Y por eso yo, cuando hablabas 2 veces, dije el año 1947, porque la verdad que cada acción hay que verla en el contexto histórico. Tal cual. Hay una progresía que defenestra al presidente Roca y que prácticamente lo quiere ocultar de la vida cívica como prócer, cuando, analizado en contexto histórico, él lo único que hizo es llevar adelante la misma política que llevó Rosas. Pero como Rosas es admirado por esa misma progresía, a Rosas no se lo critican, siendo que hizo el mismo tipo de acción política y militar, pero a Roca sí. Sí. Y después, 80 años después, en otro contexto. Sí, totalmente. Porque de última Rosas y Roca, hay que reconocérselo, llevaron adelante esas acciones para reafirmar la soberanía nacional, la soberanía del Estado argentino, que es donde estamos. En 1947 no había ninguna discusión de soberanía. En todo caso, había que encarar ese problema, pero no era el mismo contexto histórico. Totalmente. Las naciones, había terminado la Segunda Guerra Mundial, se habían fundado las Naciones Unidas, no estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero había un montón de documentos con contenido similar. O sea, es otro contexto histórico, pero eso también la misma progresía de historiadores lo oculta. Por eso es importante tener en claro lo fundamental que es la educación, porque la educación no es neutral. Alguien decide qué se dice, cómo se dice, qué no se dice, cuándo no se dice, y por eso hay que prestar tanta atención a cómo se llevan adelante las políticas educativas. Y, disculpame, Janine, sí. es que te metiste justo con dos polemistas. No puedo dejar de señalar esta chica iraní, todo lo que pasa en Irán y muchos progresistas que defienden los derechos de las mujeres que están calladísimos de lo que está pasando en el mundo árabe, ¿no? Por ejemplo. Claro, y las personas que solamente salen, o sea, no es por menospreciar la actividad que hacen de cortarse el mechón del cabello por la lucha de las mujeres iraníes, sino que creo que hay que hacer más que eso. Tenemos que salir a hablar, tenemos que salir a actuar también nosotros, tenemos que de alguna u otra manera encontrar otra forma de poder apoyarlos. Porque no, entiendo que apoyamos, vemos quiénes están, por así decirlo,
ayudando a las mujeres, pero no sé si solamente con un videíto, con una fotito de que se cortaron un mechón de cabello es suficiente, tenemos que hacer más. Somos muchas las mujeres, venimos luchando hace mucho tiempo por muchos derechos que se van logrando a poco, pero también entendemos que sirven de antecedente incluso para otros países, para otros lugares de otros puntos del mundo, entonces nosotros tenemos que seguir luchando para ello. Luchamos no solamente por los derechos de las mujeres, sino por muchos más, así que necesitamos hacer más actividades, necesitamos crear políticas públicas, pero también hacerlas, como decía Nico, necesitamos eso, bajarle a la realidad. Totalmente. Me permito agregar, vos fíjate que la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, no sé qué nombre le pusieron al ministerio, porque ya a esta altura estoy perdido, renuncia por un problema político interno del gobierno, con el tema del desalojo de los mapuches, pero no hizo mención jamás a ninguna de las violaciones de derechos humanos de mujeres en esta provincia, no hizo mención nunca a violaciones de derechos humanos de todas las personas, pero ella siendo ministra de Mujeres, de todos los regímenes que este gobierno nacional apoya. Totalmente. Vos mencionaste Irán, pero Venezuela tiene una política anti-LGBT atroz, jamás se dijo absolutamente nada. Nicaragua. Cuba hace poco acaban de aprobar, qué sé yo, y toda la bola, pero hablemos de toda la historia de lo que han hecho. De militancia anti-LGBT. Y jamás la ministra dijo nada. Termina renunciando, escapándose de este gobierno, porque están todos huyendo, por una cuestión interna del gobierno. No por plantarse frente a la evidente decisión política que tiene este gobierno nacional de acompañar esos regímenes, que algo nos dice de a dónde quieren apuntar. Y ustedes como formoseños lo deben conocer bastante. Sí, igual que como muchas cosas que acá se cajonean, como dicen los formoseños, como la ley de cupo laboral trans, que yo hace mucho tiempo había planteado el mismo, y se mencionó, se trató y después se olvidó, como muchas cosas, como muchos delitos, como muchas acciones que lastiman, incluso hasta duelen contarlas, como la muerte en su tiempo hace un par de años atrás de la chica trans que murió en la comisaría, como muchos femicidios en los que están involucrados muchas personas, tanto policía como no, pero que se cajonean, se olvidan, no se tratan más, no se hablan más y quedan en la nada. Totalmente. No hay justicia, esa es la verdad. Totalmente. Bueno, vamos al tema que nos convoca, porque esto fue una larga digresión interesante, pero mañana... Es mucho para hablar, es muy amplio, son muchos temas, son temas que no se tocan y que son lindos hablarlos y debatirlos. Hay que hablarlos, hay que hablarlos. Pero ustedes están aquí por un tema puntual que es una charla que se va a realizar en el Instituto de Información en la calle Bransen, al 700. 700. Es alto, ¿no? Hay que subir la escalera. Sí, en el segundo piso es. Bien. ¿Mañana a qué hora? Es el sábado a las 17 horas. Muy bien. Mañana a las 5 de la tarde, ahí está el póster, el banner, charla, derechos humanos a la educación, educación para el desarrollo integral. Está el doctor Nicolás Giri, que me acompaña aquí, está Ana Costa Ankenbrand, que es psicopedagoga, ayer le hice el reportaje, la profesora Mirka Fernández, que es la secretaria general de Docentes Autoconvocados, y está Rocío Ibarra, que es docente. Bien, se va a hablar de todos estos temas, pero desde la óptica de la educación, ¿no? El derecho humano a la educación. ¿Y qué tema de todos esos? A ver, cada uno va a tocar un aspecto, ¿no? Dale un pantallazo a la gente. Bien. Nico empieza hablando sobre lo que es el desarrollo integral, luego lo vamos a bajar, que es un tema que tampoco se habla acá en la provincia y que cuesta mucho y que le asusta por ahí a muchas personas, lo que es ESI, Educación Sexual Integral. Sí. Las docentes van a hablar la realidad, lo que ocurre en las escuelas, lo importante que es la herramienta, qué pasaba antes de que exista la ESI, lo que pasa ahora, y lo que pasa en la provincia, porque por ahí, charlando con diferentes docentes, tenés confrontaciones, hay docentes que dicen que sí tienen las charlas, hay docentes que dicen que no tienen, las capacitaciones que no son obligatorias, docentes que no saben cómo enfrentar cuando un chico le pregunta un determinado tema, y lo amplio que es ESI, porque no es
acá el especialista seguramente me corregirá, pero no es solamente hablar de lo que es sexual. Por eso el título lo pusimos Educación más que nada integral a lo que es sexual. Porque todos apuntan a eso y se asustan después con la palabra y no lo quieren tratar. Y luego la licenciada hablar el rol de las familias dentro de este proceso de lo que es la educación también. Correcto. Bueno, está hecha la invitación, va a estar lindo, va a haber seguramente, se va a armar alguna polémica, espero que sí. Más que seguro. Porque eso es lo que hace que sea interesante, lo más interesante cualquier encuentro, sí. ¿no? Más que nada porque encima tenemos el apoyo y la colaboración de los dos gremios docentes, del gremio de autoconvocado y del gremio de voz docentes. Perfecto. Quiero agregar algo, Chausamón, porque decidimos, y lo titulamos así por una decisión política, desarrollo integral de las personas, bregamos por una modificación de la ley y que la ley lo trate como no educación sexual integral, sino educación para el desarrollo integral de las personas, que como dije antes es lo que persigue la ONU, porque la verdad que la palabra sexual ha servido para que la ataquen desde diferentes lugares, con un montón de mitos de que eso es mostrarle películas pornográficas a los chicos, enseñarles... Que es un adoctrinamiento. Un montón de barbaridades que no tienen nada que ver con lo que es la realidad. Hoy es parte de la batalla cultural, digamos. Hoy está en el centro, en el meollo de grandes discusiones, desde el momento en que formamos parte de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio. No diría que es la madre de todas las batallas, porque sería mucho decir, pero es una de las batallas principales, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿A dónde va? ¿Qué falta hace o qué no? Y hasta qué punto dejar pasar determinadas campañas de desprestigio, descalificación que circulan sobre todo en lo que es las redes sociales, ¿no? Que es el centro del campo de batalla de todo esto. Por eso hablar de educación para el desarrollo integral, no, de decir, educación para el desarrollo integral, ese tiene que ser nuestro nuevo horizonte. Correcto. Bueno, chicos, mi mejor deseo, Muchas gracias. Vamos, más no puedo, porque ya hoy termina a las 12 nuestra semana laboral, pero hemos hecho lo posible para difundirlo, así que bueno, espero que realmente que concurra la mayor cantidad de gente interesada realmente, no sirve, vamos porque tenemos que hacer número, no, vamos porque es interesante, porque es importante y porque nuestra opinión cuenta. Te agradezco y quiero agradecer públicamente a Jenny porque ha trabajado un montón para esto desde que nos propuso armar esta charla, de que me invitó a venir y de todo lo que implicó la organización. Ella siempre trabaja de una manera muy responsable y muy comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a vos por recibirnos. Por favor. Mis mejores deseos.